¿Alguna vez te has detenido a pensar que hay profecías en la Biblia que casi nadie predica, pero que fueron escritas precisamente para este tiempo que estamos viviendo? Profecías que no hablan de pequeñas señales cotidianas, sino de la caída inevitable de los grandes imperios que dominan el mundo moderno. Es impresionante, porque mientras muchos están atentos a Apocalipsis o a Daniel, el libro del profeta Nahum permanece en silencio en la mayoría de los púlpitos, como si fuera un texto olvidado. Pero lo que está allí escrito no es un detalle secundario. Es una advertencia profética que atraviesa los siglos y que hoy se vuelve más urgente que nunca. Imagina por un instante cómo sería si los cimientos de las naciones más poderosas comenzaran a temblar, si sus estructuras económicas, políticas y militares fueran desnudadas de un día para otro. ¿Cómo reaccionarías tú al descubrir que la palabra de Dios ya había anunciado ese escenario hace más de 2000 años? Este no es un asunto de historia antigua. Es un llamado vivo a discernir los últimos días, a reconocer los juicios divinos y a prepararse para no ser sorprendido cuando llegue la hora señalada. Lo que vamos a explorar juntos ahora no es simplemente un relato del pasado, sino una clave para entender nuestro presente y lo que viene en el futuro. Porque cada palabra del profeta Nahum resuena como un eco del cielo, revelando que ningún imperio humano, por más fuerte que parezca, podrá sostenerse cuando Dios decide levantar su mano. Y es justamente allí donde empieza nuestra jornada, en la profecía olvidada que puede transformar la manera en que entiendes las señales del fin. El profeta Nahum escribió en un tiempo en que Asiria, y en especial su capital Nínive, parecía invencible. Era un imperio cruel, temido por todas las naciones, con ejércitos que arrasaban ciudades enteras y gobernantes que se creían intocables. Y sin embargo, en medio de aquella arrogancia, Dios levantó una voz para anunciar algo que parecía imposible: la caída de la potencia mundial que dominaba el escenario. ¿No te parece impresionante cómo la palabra de Dios nunca se somete a las apariencias del momento, sino que revela lo que los ojos humanos no pueden ver? Nahum describe con detalles proféticos el fin de Nínive, pero lo hace con un lenguaje que resuena mucho más allá de su época. Habla de ciudades llenas de sangre, de murallas que se desmoronan, de líderes que huyen en confusión. Todo esto no solo fue un juicio contra una nación antigua, sino un recordatorio eterno de que ningún poder humano puede desafiar a Dios y permanecer de pie. Y aquí viene lo más impactante. Cuando leemos esas palabras hoy, sentimos que no son solamente historia pasada, sino advertencias vivas para los últimos días. Porque lo que Nahum vio en el espíritu no se limitaba a un imperio antiguo. Su mensaje revela un patrón divino. Cada vez que un sistema se levanta en soberbia, oprime a los débiles y se enriquece a costa de la injusticia, el juicio de Dios se acerca. ¿No es exactamente lo que vemos en nuestro mundo moderno? Grandes potencias que se consideran eternas, economías que se proclaman indestructibles, gobiernos que creen tener el control absoluto. Y sin embargo, las profecías nos advierten que todo puede derrumbarse en cuestión de un instante. Y es aquí donde la emoción se entrelaza con la revelación. Si Dios derribó a Nínive en el pasado, ¿qué nos está mostrando respecto a los imperios de hoy? Podría ser que los anuncios de Nahum sean también un espejo profético de lo que estamos viviendo en este mismo momento de la historia. Déjame hacerte una pregunta que puede incomodar un poco, pero que también puede despertar tu fe. ¿Dónde has puesto tu confianza en estos tiempos turbulentos? Muchos, al igual que en los días de Nahum, confían en las murallas de sus ciudades modernas, en la fuerza de los gobiernos o en la seguridad de sus posesiones. Pero las profecías bíblicas nos recuerdan que nada de eso es eterno. Y aquí es donde la reflexión se vuelve personal. Cuando todo lo que parece firme comience a tambalear, estarás listo para permanecer en la verdad del Señor.
Imagina por un instante que lo que vives hoy, con tu rutina, tu familia, tus decisiones diarias, ya forma parte del escenario profético que la Biblia describió hace siglos. ¿Qué pasaría si los imperios modernos se derrumbaran igual que Nínive? ¿Seguirías confiando en tu propia fuerza o levantarías la mirada para decir, aquí estoy, Señor, guía mis pasos? Te invito a escribir justamente eso en los comentarios. Aquí estoy, Señor, guía mis pasos. Tal vez parezca un acto sencillo, pero en realidad es una declaración de fe que puede inspirar a otros a despertar espiritualmente. Cada comentario se convierte en una pequeña chispa que enciende la esperanza en medio de tanta oscuridad. Y créeme, muchas personas necesitan leer ese testimonio justo hoy. Nahum, un profeta que muchos consideran olvidado, dejó escrito algo que parece resonar como un eco directo hacia nuestra generación. En su libro, capítulo 1, versículo 3, encontramos esta declaración estremecedora. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. No es una simple advertencia, es una revelación sobre la naturaleza de Dios frente a los imperios que se levantan con arrogancia. Piensa en esto. Nínive, la capital del imperio asirio, era el centro del poder mundial en su época. Sus murallas eran tan enormes que parecían imposibles de derribar. Sus ejércitos tan imponentes que nadie se atrevía a enfrentarlos. Y aún así, Nahum anuncia que esa fortaleza indestructible caería bajo el juicio del Altísimo. Aquí está el primer punto clave de nuestra revelación. Todo imperio que se levanta sobre la soberbia y la violencia termina enfrentando el límite que Dios establece. No importa cuán invencibles parezcan sus estructuras, no importa cuánto confíen en su riqueza o en su fuerza militar, la palabra de Dios declara que llegará el día en que cada poder humano se doblegue. Y esa verdad nos invita a mirar alrededor. No vivimos hoy en un mundo donde los imperios modernos también se jactan de su tecnología, de su economía y de su dominio global, como si fueran eternos. El mensaje de Nahum no es simplemente un relato histórico, es un espejo profético. Lo que sucedió a Nínive es un adelanto de lo que ocurrirá a toda potencia que se aleja de la justicia divina. Y aquí es donde comenzamos a ver cómo una profecía aparentemente enterrada en el pasado empieza a iluminar los caminos de nuestro presente. Si observamos con atención, la profecía de Nahum no se queda encerrada en las ruinas de Nínive. Es como si su eco atravesara los siglos y se dirigiera a las grandes potencias de hoy. En el capítulo 3, el profeta describe a la ciudad como un lugar lleno de engaño, sangre y explotación. ¿No es inquietante que esas mismas palabras podrían aplicarse a los sistemas modernos que controlan la economía global, manipulan la información y tratan a las personas como simples números? Nahum habla de un juicio repentino, un colapso que llega cuando nadie lo espera. Y aquí aparece la segunda vuelta emocional, la advertencia global. Lo que Dios hizo con un imperio antiguo es una advertencia profética para cada nación que se cree invencible. El mensaje es claro: no hay muro tecnológico, no hay ejército, no hay riqueza que pueda detener la mano del Altísimo cuando la medida de la injusticia se llena. Mira a tu alrededor. Las grandes ciudades, con sus luces brillantes y sus torres que parecen tocar el cielo, transmiten una sensación de seguridad y estabilidad. Pero ¿qué sucedería si en cuestión de horas todo ese sistema se derrumbara? ¿Qué pasaría si el orgullo humano que sostiene a los imperios modernos se desmoronara ante una crisis inesperada? Las palabras de Nahum nos recuerdan que los juicios de Dios no son simples metáforas, sino realidades que cambian la historia. Si has llegado hasta aquí, es porque en tu corazón sientes que estas profecías no son palabras antiguas, sino señales vivas para este tiempo. Y justamente por eso quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. Si esta palabra está hablando a tu vida, dale un me gusta ahora mismo.
Puede parecer un gesto pequeño, pero cada vez que lo haces ayudas a que más personas tengan acceso a estas advertencias bíblicas que muchos aún desconocen. Y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre los últimos días, sobre cómo Dios ya advirtió a los imperios y sobre la esperanza que tenemos en Cristo, comparte este video con esa persona. No sabes cuánto puede impactar una sola semilla de verdad sembrada en el momento correcto. Tu acción puede ser el medio para despertar a alguien que aún está dormido espiritualmente. Nahum, en medio de su visión profética, describe algo que corta el aire con fuerza. Los imperios caen no solo por ataques externos, sino porque Dios mismo declara el final de su soberbia. En el capítulo 3, el profeta pinta un cuadro estremecedor: carros ardiendo en llamas, guerreros tambaleando, multitudes confundidas, y una ciudad que alguna vez fue orgullo del mundo quedando desierta y en silencio. Es la imagen de lo inevitable. Cuando el Altísimo decide intervenir, ninguna estrategia humana puede revertir lo que ha sido decretado desde el cielo. Y aquí está la revelación que estremece. Lo que parecía una fortaleza inexpugnable se convierte en ruinas, y lo que parecía eterno se desvanece en un instante. Así también los imperios modernos, con toda su tecnología, su poder militar y sus riquezas acumuladas, serán confrontados por el mismo Dios que derribó a Nínive. ¿Te das cuenta de lo impactante que es esto? No se trata solo de un recuerdo histórico, se trata de un aviso profético. La justicia divina se activa cuando la arrogancia humana llega a su límite. Imagina por un momento lo que significaría ver a las grandes potencias de hoy tambalear como gigantes de barro. La profecía de Nahum no es un simple anuncio de destrucción, es una llamada a despertar. Lo que el mundo cree sólido es en realidad tan frágil como un muro viejo a punto de colapsar. Y ese día, la pregunta no será qué tan fuerte era el imperio, sino dónde estaba tu confianza, si en los sistemas humanos o en el Dios eterno. Y ahora que hemos recorrido juntos las palabras de Nahum y visto cómo una profecía antigua se transforma en un espejo para los imperios modernos, quiero que pienses en algo. ¿Qué lugar ocupa tu vida en medio de todo esto? Los reinos del mundo caen, los sistemas humanos tiemblan, pero la palabra de Dios permanece firme. Y es aquí donde tu decisión personal se convierte en la diferencia entre el miedo y la esperanza. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso de fe muy concreto. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. No lo pospongas, porque cada nuevo video es una oportunidad para que la verdad profética de la Biblia siga iluminando tu vida. Y no te quedes con este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar que los imperios pueden caer, pero que la roca eterna nunca se moverá. Tu acción puede ser la chispa que despierte a otro corazón. Y presta mucha atención, porque en el próximo video vamos a revelar otra profecía bíblica olvidada que está directamente relacionada con lo que acabamos de estudiar hoy. Lo que viene puede cambiar la manera en que ves no solo la historia, sino también el futuro inmediato. No te lo pierdas.